Seguimos con los videos, estamos en San Luis Río Colorado. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Ya les platiqué en otros videos lo que es las modificaciones que les quiero hacer a un pickup Chevrolet 74. Hoy nos vamos a ir al Ejido Pátzcuaro, que está a 35 minutos de aquí de San Luis Río Colorado, y ahí les vamos a ir mostrando los avances que vamos haciendo a este pickup. Lo que le están haciendo ahí es una adaptación para unas bolsas de aire. Lo que queremos es lograr que suba y baje el pickup. Pues que baje hasta el piso para que se luzca bonito junto con los rines que le vamos a poner, y los vamos a llevar para allá para hacer unas tomas y que vean un poquito cómo van los avances del pickup. Bueno, aquí ya vamos en el camino al Ejido Pátzcuaro. Vamos a ver cómo va como les comenté, cómo van los avances. Es un pickup que estuve viendo mucho yo en YouTube, en Instagram, fotos de los carros arreglados, y pues fue un pickup que a mí me llamó la atención, la forma, y sobre todo ahorita le van a ver el frente, los focos redondos. Es un cuerpo cuadrado le llaman, pero los focos que tiene enfrente son redondos, y eso es lo que a mí me gustó de ese carro. Entonces ese carro pues lo vamos a hacer una restauración completa desde las llantas hasta arriba, ¿no? Y pues es algo que poco a poco van a ir viendo los avances. Ahorita vamos a un taller ahí, pues no van a ver muchos avances. Trae el motor el viejo, que es el 350. La idea es cambiarlo por un 5.3 o un 6.0. Todavía no lo hemos decidido, no he encontrado un motor, y de ahí ya nos vamos a pasar a lo que es la carrocería, la tapicería. Le vamos a poner un sonido y ahí nos vamos a ir yendo. Pero es un proyecto que es algo que me saca del trabajo y algo que disfruto. Entonces pues también es parte de no tener algo que te guste, pues además de las otras actividades diarias. Ya les mostramos ahí un poquito de los disque ejercicios que hacemos, también les mostramos del trabajo. Entonces ahora vamos con un hobby. Entonces pues aquí vamos en camino. Me acompaña mi amigo Tito. Tito siempre me anda ayudando ahí con lo que es todo lo del carro, viajes. Si tengo que ir a algún lado va conmigo. Y pues también le gustan ese tipo de carros. Él también tiene un pickup. ¿Qué año es el pickup, el de Mexicali? 79. Es un 79, también foco redondo. Y pues ahí van a ir viendo. También vamos a hacer videos de aquel carro, de cómo está ahorita y cómo van a quedar. Entonces pues vamos en camino. Oscar, ¿Cómo está? ¿tú qué onda? Ahí va. No le he hecho nada atrás porque no me han entregado el diferencial. A la gente les ha gustado mucho el trabajo y hemos tenido muchas partes. San Diego, Los Ángeles, Nevada, Arizona. De muchas partes nos han traído carros. Tenemos desde 1990 aquí establecidos aquí. 30 años por mi papá. Yo le ayudaba a mi papá desde chiquito. Desde que estábamos aquí, desde que él empezó aquí, arrimando la herramienta, lo que se necesitara, y ya me fui enrolando en lo que es el trabajo. Pues yo, como a los 12 años, empecé más o menos a ayudarle a él. Y nos ha tocado vivir muchas experiencias con personas, sobre todo lo que más nos ha fascinado a nosotros es el rescatar carros de familia, de personas que sus papás los compraron del año. Podemos hablar de un 64, un 65, por ejemplo. Hay personas que le arreglamos un 38 que su papá lo compró nuevo de agencia, y nos ha tocado, hemos tenido el honor de reconstruirlo y volverlo a la calle otra vez. Bueno, aquí estamos ya en el Ejido Nuevo Pátzcuaro, en el taller Cota. Estamos con Oscar Cota, que es a quien le confiamos todo el trabajo del 74. Y pues más o menos, Oscar, para que nos expliques qué es lo que se está haciendo aquí enfrente, qué es lo que vas a hacer atrás, cuáles son los problemas que has tenido, y irle ahí explicando un poco a la gente. Aquí lo tuvimos que modificar lo que es suspensión delantera, rebajar 2 pulgadas al puente para
darle más espacio a lo que es la bolsa, que no pegue en nada, procurar que la bolsa no se lastime. Se cambiaron los mangos de fajados para que bajara un poquito más, 2,5 pulgadas más para abajo. Se le van a modificar lo que son bases de amortiguadores. En sí, casi enfrente ya está. Falta modificar lo que es cabina. Si pueden ver ahí para que no pegue lo que son las llantas. Y ya pues ponerles lo que es su frente y pintarle. Y atrás pues se le va a modificar lo que es el puente. Le vamos a hacer un chasis nuevo con PTR 2x4 para bajarlo más, que no nos estorbe nada lo que vamos a poner. Todo lo que es la flecha y eso, Oscar, ahí que le vas a hacer. La flecha igual se van a modificar los valeros, los puentes para que no peguen en el chasis. Todo de lo que es del tanque para atrás se va a hacer nuevo. De hecho, el tanque también lo vas a... El tanque también se va a modificar en la parte de atrás también. Puente, chasis, todo va a ser nuevo. Va a ser de barras, con sus bolsas de aire. ¿Y la instalación de las bolsas de aire qué lleva ahí? ¿Lleva tanques, compresores? Lleva su tanque de aire, un compresor por cada lado, automáticos que se apaguen cuando llegue a su presión que se necesite. Vamos a ir, sobre el trabajo vamos a ir viendo cómo acomodamos las bolsas. Hemos hecho algunos trabajos y pues gracias a Dios que nos dio esta capacidad para poder hacerlo, pues. Y lo otro que sigue es que me dijo Oscar, pues le gustó también este trabajo y va siguiendo mis pasos, pues. Le gusta lo de la modificación, las bolsas de aire, ya cosas ya mucho más diferentes, más modernas, pero lo bueno de todo es que ha seguido. Ahí lo principal, por ejemplo, se le modificó todo lo que es el sistema de la suspensión para poder aplicar lo que es el sistema de bolsas de aire, para poderlo cambiar de nivel. Y pues la verdad, el humor como que ya tiene algo de experiencia en eso y no batalla mucho. Lo único que nos entretiene a nosotros a veces es la falta pues, de recursos para el automóvil, según el automóvil que estemos trabajando. Y aparte el taller del torno, que a veces que dependemos del tiempo de ellos y es donde nos tardamos un poquito más. Pero en lo personal, no faltando partes, tratamos de que salga lo más pronto posible. Pues. También para recuperar por la cuestión económica. O sea, no hay bronca, pues si tú me dices cámbiaselas, pues se las cambio, pero... No, lo que tienes es que esa llanta está muy ancha y muy alta. Si te fijas en este ring cómo queda, mira la llanta pareja. Ah, y acá quedó y acá queda así, pues. ¿Y qué? Entonces, esas llantas para el ring de atrás, como es más ancho, va a quedar bien, quedaría así pareja. Y la de atrás, pues sí, así ocuparemos cambiar. Esas para atrás y comprar enfrente. Comprarlas de enfrente. O ya sé que yo te lo acabe así, ya tú sabes que yo ya después se las cambio. Entonces puede ser algo que quede. Sí, ¿no? De todos modos, el saque se lo vas a hacer. El saque se lo voy a hacer. Yo nomás quiero que tú miraras ahí cómo estaba el rollo. Yo ya nomás voy a hacer eso y pintar y ya poner su frente y todo. Por eso no lo he armado porque necesito mochar ahí. Pues lo que pasa es que yo creo que desde muy chico, desde que cuando estaba en el rancho con mi papá, pues siempre me gustó la cuestión de la mecánica y todo eso. Y aparte que por mi complexión delgada que antes tenía, pues me utilizaban bastante para hacer algunos trabajos medios incómodos, medios complicados. Hacemos todo tipo de restauraciones, modificaciones, todo lo que requiera a un automóvil, lo que el cliente le quiera hacer. Mandamos recortar lo que es el diferencial para que no peguen las partes de afuera, las llantas, porque el que traía estaba muy ancho y no nos daba espacio para bajarlo. Batallábamos para bajarlo. Lo más difícil se me va a hacer tal vez lo que es la parte de atrás del chasis, porque pues es algo que tiene que ir preciso, medidas, bien medido, bien nivelado. Es poquito más complicado que cualquier otra cosa que le podamos hacer. Este proyecto tal vez 1 semana y media, 2 semanas ya está terminado, si Dios quiere. Que lleguen las partes que necesitamos y terminar. Seguir con el proceso. Con Oscar tiene mucha experiencia, son muchos los carros que ha hecho, hace recortes de chasis, recorte de caja, instalación de bolsas de aire, hasta creo que motores, ¿no? Motores, también. LS, todo lo que se necesita, todo lo que se requiera modificar en un carro, nosotros aquí lo hacemos. Entonces yo he visto los trabajos, de hecho él tiene un carro muy bonito con la pintura patina. Nada más que ahorita le está haciendo unas modificaciones y no lo tiene armado. Aquí tiene otros proyectos en los que anda trabajando, pero en general todo muy bien y pues el carro va muy bien. Vamos nomás ahorita a ver unos detallitos. Estamos aquí en el taller de Oscar Cota, aquí en el Ejido Pátzcuaro. Venimos a ver los avances del pickup del Chevrolet 74 que le estamos adaptando, las bolsas de aire
Ahorita ya me comentan que ya le pusieron las bolsas, ya le pusieron los 2 compresores, el tanque de aire. Entonces ya vamos a ver toda la parte de atrás armado y también enfrente lo que es la carrocería ya está montada. Entonces pues vamos a ver cuáles son los avances y qué es lo que falta. Oscar, no te hagas. Vamos a ver los avances, Oscar, para que nos platiques un poquito de lo que lleva. Bueno, mira, pues ya, gracias a Dios, ya le hicimos la que es la mitad del chasis, modificado completamente, de la parte de atrás de la caja, PTR, sus barras de tracción, ya le pusimos su tanque nuevo de gasolina, tanques y compresores para el aire de bolsas, sus bolsas nuevas, amortiguadores, bases para caja, pues en sí ya está casi listo para entregarlo, ya nomás para detallarlo y terminarlo. ¿Qué es lo que sigue ahí para finalizar? Porque me comentas que está punteado, ¿no? Ahorita y ya vas a terminar de soldarlo. Exactamente. Ahorita nomás está presentado, está punteado. Quería que el dueño lo mirara para que me dijera si le gustaba, si hay que cambiar algo o no. Entonces, si ya le gusta, pues ya terminar de completar la soldadura para poder terminar y pintar. La verdad ya lo revisé y sí está quedando muy bien, está quedando exactamente como lo tenía pensado. Entonces, pues va por buen camino el carro. Le falta mucho todavía, pero pues para que ya se vayan dando una idea más o menos de qué es lo que, pues hacia el rumbo que vamos a tomar con este carro. Todo ha sido difícil, nada es fácil, ¿no? Gracias a Dios batallamos un poquito, pues batalla más en cuadrar lo que es el chasis. Tiene que ir bien anivelado, es lo que batallas poquito más. Y lo más fácil pues ya es lo que es armar compresores, amortiguadores. Eso es la parte más fácil que se puede decir del trabajo. Lo que me llevó más tiempo atrás fue anivelar lo que es el chasis, soldar, que quedara bien anivelado y centrado, más que nada. Próximas modificaciones, pues ya instalar bien el tanque de gasolina, ponerle sus tolvas delanteras para las llantas y tal vez el cliente se anima a ponerle un motor más moderno, un 5.3. Tiene que cambiarle de llantas para la estética, para que baje un poquito más, que corran más ligerito. Esa es la recomendación que yo le hago a él. Yo creo que ya es como que la práctica, ¿no? Ya tenemos algo de un poco de experiencia. Y lo que tardamos un poquito es a nivelar porque checamos varios puntos. O sea, no es nomás de agarrarlo y cortar y soldar, ¿verdad? Sino que es de cuando nosotros armamos, punteamos, checamos varios puntos que esté exactamente como debe quedar. Y ya estando ya armado, que checamos todas las medidas, entonces ya empezamos a soldar. Es lo más complicado, la cuestión de nivelar. Con el chasis nos aproximadamente aproximadamente como yo creo que unas 6 horas. Unas 6 horas de trabajo continuo sin aflojarle. Porque él digo que es lo más complicado y lo que lleva más detalle, pues. Terminar de soldar y pintar. Es lo más fácil. Porque pues instalar amortiguadores, lo que son las barras, todo eso ya tenemos ya prácticamente las medidas. Y pues es un poco más fácil ya. Y luego ya pues tiene más práctica, más experiencia. Hemos hecho pues muchísimos carros, hemos cortado muchísimos pick-up, hemos modificado muchísimos. Y cada uno lleva una parte de trabajo y lleva una parte de uno mismo, pues. ¿Me entiendes? Y sí te da gusto que mires ese carro pasar o que te lo lleves para Estados Unidos y saber que lleva parte de nuestro trabajo. Pues ahorita prácticamente ya tenemos todo lo que es la suspensión de atrás, ya está todo, ya está hecho lo de la caja. Ahorita va a ser nada más reforzar ya todo lo que está hecho y esperemos que se anime César y le quiera meter un motor un tipo ya más nuevo, un LS, yo creo que un 5.3 o 6.0 tal vez, porque hacemos también ese tipo de instalaciones. Entonces si se animan, pues tal vez nosotros le hagamos ese trabajo también. Pues esperamos darnos la vuelta en una semana, 2 semanas más para ya llevárnoslos o bueno, quién sabe ahorita porque se atraviesan las fiestas de ahora de diciembre, pero pues bueno, vamos a ver cuándo nos lo llevamos. Bueno, ya nos vamos, muy contentos, ya recibimos una gorra también del taller, aquí les damos las gracias y pues a seguirle. En el próximo video yo creo ya va a ser cuando vengamos por él, vamos a subirlo, bajarlo con las bolsas de aire y calarle de completito. Entonces, Oscar, pues darte las gracias nuevamente por recibirnos y pues muchas gracias por todo. No, de nada, aquí estamos. Nos pueden buscar en Facebook como Oscar Cota y Taller Cota. Ahí estamos para servirle cualquier cosa, cualquier duda. Ahí nos pueden preguntar y los atendemos con mucho gusto. Y muchas gracias, pues aquí vamos a estar echándole ganas. Bueno, gracias, nos vemos.